Hola, queridas alumnas, ¿cómo están? Ustedes saben que el día de hoy estamos desarrollando la cuarta sesión del módulo de actividades lúdicas, pero también queremos ir conversando un poquito cada día sobre los tipos de juegos, ¿no? Que hay en las distintas fases en función a Jean Piaget. Ustedes saben que Jean Piaget según las etapas que él desarrolla, también toma a los tipos de juego, los clasifica como un juego funcional. El juego funcional es el típico juego de la fase sensorio-motora. Sabemos que es un juego de ejercicios que no representa ningún simbolismo, sino únicamente consiste en repetir determinadas actividades o rutinas que se adaptan a la realidad del niño. Poco a poco, por ejemplo, cuando a los niños les gustan manipular diferentes tipos de objetos, cuando ellos también se escapan al alcance de su vista, por ejemplo, todo lo que el niño desarrolla de una manera sensorio-motor tiene que trabajar a través de los sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, del oído y del tacto, como juegos de ensartar, como juegos de enroscar, desenroscar, como juegos de poder correr, saltar. También tenemos otro tipo de juego, que es el juego simbólico, que se basa en la función básica de un objeto, de repente por otra imaginaria. Por ejemplo, cuando ellos utilizan una caja de cartón como si fuese una caja, una casa. Por ejemplo, cuando utilizan un tubo como si fuese un cañón o fuese un estetoscopio para que el niño pueda mirar. También sabemos que son juegos que se basan en función a la creatividad, a la imaginación del niño. Y esos juegos van acompañados de algún personaje ficticio o algún amigo invisible que el niño crea, ¿no? Y que les acompaña en sus diferentes juegos. Sabemos que en las primeras fases se juega individualmente, para que luego ellos van dándole poco a poco una fase colectiva, donde se comparte ya con otros niños y los objetos son imaginarios, así como los amigos invisibles. También sabemos que existen los juegos reglados. Estos juegos son los que predominan ya a los niños entre los 6 y los 12 años, donde ya hay juegos de reglas, donde ellos ya tienen que ir cumpliéndolas y también se van complicando. Por ejemplo, este tipo de juegos permite que los niños puedan interaccionar entre sí, que ellos comprendan las reglas, incentivan el pensamiento estratégico, la planificación. Sabemos que antes de los 6 años, los niños ya han ido desarrollando algunas habilidades que le va a poder permitir entender posteriormente este tipo de juegos. Es el tipo de juego más tardío que entra al final de su etapa infantil. En cambio, en las fases más tempranas, entre los 3 y 4 años, su interés se centra en los juegos físicos, donde debe de respetar normas sencillas, no salirse de una línea. Saben que ellos tienen que esperar su turno, que hablen cuando le pregunten. Esas son normas de la cual no requieren de una alta concentración, sino de atención, que en esta fase temprana es corta y es una habilidad poca desarrollada. Los primeros juegos de reglas son sencillos, no más son de 5 o 7 reglas, como el juego de ludo, por ejemplo. Luego que poco a poco van incluyendo juegos, clasificando algunos juegos más sofisticados. A partir de los 6 años ya ellos van a ir jugando ajedrez y van evolucionando diferentes juegos con muchas más reglas. A medida que el niño va desarrollando cognitivamente sus conocimientos, va evolucionando, ya ellos son capaces de poder planificar estrategias, reflexionar, mantener un foco de atención durante más tiempo. Sabemos que en ese momento es cuando ya los niños empiezan a mostrarle un poco más de interés a los juegos de regla.
Sabemos que también los adultos realizan juegos de reglas donde se pueden diferenciar distintos niveles de dificultad, se puedan ir adaptando a los niños. Sabemos que es el principio para poder acompañar en el juego, enseñarle las reglas y no rompamos nunca la barrera de resistencia. Sabemos que también hay juegos de bloques o de construcción. Este tipo de juego va a permitir a los niños que vayan realizando diferentes construcciones, como vehículos de transportes o cualquier tipo de objetos que a él va a ir sumando de pequeñas piezas en distintos tamaños. En los juegos de construcción se emplea mucho el juego simbólico, pero más complejos y con mayor detalle. Antes los juegos simbólicos eran una caja de cartón que representaba un coche. Ahora son un conjunto de piezas con bastante similitud a un coche. Incluso ya tienen 4 ruedas, los juegos de construcción, ya van a medida ellos van evolucionando y se van asemejando a las construcciones de un objeto real. Para jugar este juego de construcción con los bloques, el niño ya va a ir dominando su motricidad fina, su coordinación visual motora, para poder colocar las piezas correctamente en el lugar que corresponde. El juego también tiene cierta clasificación, de la cual tienen cualidades que desarrollan, como hablamos, los juegos sensoriales. Son los diferentes juegos que hace sentir el ser humano. Se caracterizan estos tipos de juegos por ser pasivos, ¿no? Por ser pasivos, por promover también un predominio de uno o más sentidos en especial. Los juegos motrices buscan la madurez de los movimientos en el niño. También se desarrolla de una manera anatómica que estimulan el desarrollo muscular, articular del niño. Los juegos organizados también refuerzan el canal social, emocional, que puede tener un implícito en la enseñanza. Los juegos predeportivos incluyen todos los juegos que tienen como función el desarrollo de destrezas específicas de los diferentes deportes. Los tipos de juegos también tenemos en el estándar de su clasificación. Tenemos a los juegos activos, que estos juegos son aquellos que donde 2 personas o más comparten tiempo interactuando entre sí, mentalmente, muscularmente, lo que va a significar el conjugar la mente con el entorno muscular. Permite también un perfecto funcionamiento, que es algo más exacto, más complejo, creado por la naturaleza, como que es el cuerpo humano. Los juegos pasivos son aquellos juegos también donde el acto físico no es necesario, en el cual una o varias personas realizan actividades donde se aplica más el razonamiento, la creatividad, que la fuerza. Este tipo de juegos, en su mayoría, son juegos de observación, como los juegos de mesa, juegos de tableros de cartas, juegos de escritura, juegos de lectura, ¿no? Donde el intelecto y la imaginación son el principal elemento en ello. Los juegos cooperativos son aquellos juegos que suma de todos los logros que un equipo tiene en común por llegar a una determinada meta. Como el logro de cada uno de los integrantes es el éxito del miembro, de uno de los miembros, y el éxito de todo el equipo. Es decir, que todos los participantes compiten entre sí y se apoyan, ¿no? Así ellos ganen o pierdan como grupo, pero son un gran equipo de trabajo. Entre los juegos competitivos también tenemos nosotros, que son aquellos en donde varias personas participan de una manera individual y cuya finalidad es alcanzar un determinado objetivo. Puede ser personal e individual por encima de un juego
colectivo. El esfuerzo y la capacidad que tienen entre ellos se excluye totalmente los objetivos y los logros de los demás, porque tiene que ver algo muy competitivo, tiene que ver algo con el fin de poder alcanzar el logro, ¿no? También tenemos los juegos de mesas, como su nombre mismo lo indica, suelen implementar en figuras o fichas de la cual me va a permitir poder desarrollarlos. Este juego de mesa me va a permitir desarrollar mucho el pensamiento lógico. Sabemos nosotros que los juegos tradicionales son aquellos característicos determinados de alguna región o de algún país que siempre realizamos. Por lo general, en esos tipos de juegos tradicionales no se utilizan juguetes. Su principal material, su principal recurso es su cuerpo humano. Los juegos populares son aquellos juegos que van pasando de generación en generación y van formando parte de esta cultura, de sus pueblos, ¿no? Los juegos de naipes, como mencionamos en la clase pasada, nos permite ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, podemos sumar, podemos buscar figuras o cartas iguales. Los videojuegos, sabemos que estos tipos de juegos son juegos electrónicos en la cual se encuentran involucrados una o más, las cuales ellos van interactuando con otras personas, ¿no? También hay juegos interactivos digitales. Sabemos nosotros que también hay tipos de juegos que se desarrollan en función a las áreas. Tiene que ver mucho con los juegos cognitivos, los juegos emocionales o afectivos, los juegos psicomotores. Dentro de los juegos cognitivos son relativos a la construcción de la lógica, la estrategia y el razonamiento. En función a los juegos emocionales o afectivos, es donde construyen la capacidad para poder expresarse, entender sentimientos propios, ajenos, así como poder compartir experiencias y calificar sus estados emocionales. Los juegos psicomotrices son aquellos que facilitan la capacidad para poder integrar de las habilidades motoras, las sensaciones auditivas, las sensaciones visuales, en general los estímulos sensoriales a escala cognitiva. También hay juegos en función a un proceso de una creación de un juguete. Por ejemplo, tenemos juegos preparados o juegos ya adquiridos cuando nosotros ya utilizamos algún material como un plantado, como un material de encaje, ¿no? También tenemos el juego físico, que tiene mucho con desarrollar las habilidades físicas que van influyendo positivamente en la salud, en su desarrollo muscular, además en ayudar la coordinación con el tacto y la vista, ¿no? Y asimismo se tiene un mejor control y un mejor desarrollo psicomotor. Por ejemplo, el utilizar los patines, el triciclo, la bicicleta, los cochecitos, los areneros, los cubos, el jugar con pelotas. También desarrollamos juegos más exploratorios como armar y desarmar figuras. Eso nos va a ayudar a impulsar a que el niño pueda resolver los problemas, a poder tomar un mejor control de situaciones a través de esas actividades dinámicas, como el jugar con plastilina, como armar el puzzles, los legos, etcétera, ¿no? Como hemos ido mencionando, los juegos de reglas, los juegos imaginativos, que todo niño a partir del año y medio hasta los 3 años, ellos tienen ya un suficiente desarrollo de cómo poder ir imaginando cosas, por lo que el tipo le va a ayudar a poder entender qué es real y qué nos sensibiliza, ¿no? Como juegos de muñeca, mesitas para el té, coches, muñecas, disfraces, marionetas, a jugar a vender, a la tiendecita, a la cocinita, etcétera, ¿no? O también hay diferentes juegos caseros que son hechos por ellos mismos utilizando diferentes materiales de reciclaje, ¿no? Los conos que pueden hacer sus carritos, sus casitas, sus mesitas, y fluye mucho la imaginación y la creatividad del niño.
También sabemos que ahí están los juegos tradicionales versus los juegos tecnológicos, ¿no? Cómo sabemos que en la actualidad un niño se distrae, se entretiene con facilidad utilizando el celular, pudiendo ver sus videos educativos, ¿no? Pero sabemos que para los niños es muy pequeño. ¿Por qué darle a un niño de 1 año o 2 años el celular cuando el niño puede utilizar otro tipo de material, ¿no? Entonces, para nosotros mejor es un juego tradicional, un juego que el niño va manipulando constantemente. Esto he querido darles a conocer un poquito del día de hoy, agradeciendo que se encuentren bien. Un besito a la distancia y nos estamos viendo más tarde. Cuídense, chicas.